Muchos ven a su padre como un ejemplo a seguir. Llámenme loco si desean, pero el mío siempre fue de lo peor. Un hombre envidioso, necio, ingrato, cobarde y ladrón, ignorante y farsante, sin alma ni honor. Así era Pedro, quien se hacía llamar mi padre. Soy Diego, y desde que tengo memoria, puedo asegurarles que no tengo un solo recuerdo bueno, agradable o lindo acerca de él. Desde los 12 años dejé de llamarle papá, y es que pareciera mentira, pero el maldito me tenía celos, envidia, pero era tan ladino que delante de mi madre o mis hermanas nunca lo demostró. Era a solas cuando su mirada se clavaba en mí, cuando saboteaba las pocas alegrías que me lograba conseguir. Los pocos logros que alcanzaba, veía la manera de hacer que parecieran nada, o sencillamente él mismo los minimizaba y los ridiculizaba como si no valieran nada. Posiblemente es enfermizo para muchos, pero eso no fue ni por asomo lo peor. Y créanme, a pesar de lo ruin y despreciable que era, nunca lo creí capaz de semejante maldad, de cometer un acto tan miserable y lleno de vileza. Nací en un barrio como cualquier otro del Estado de México, cerca de Aculco. No vivíamos enteramente en el pueblo, sino en el centro, donde las cosas no son tan complicadas como lo son para las personas que viven en la zona más rural. Sin embargo, no éramos pudientes. La casa se la heredó mi abuela a mi mamá desde que era muy joven, y cuando se casó con Pedro, no tuvieron problemas con eso. Al menos tenían una casa, decía ella. Al igual que yo, pensábamos que mi abuela era, por decirlo menos, demasiado dura con Pedro. Cuando eres niño, ves las cosas de manera inocente. No piensas en cosas malas, hasta que comienzas a tener conciencia de ti y las cosas que te rodean. Y es que mi abuela no le tenía mala fe a Pedro. Realmente lo odiaba, lo detestaba a morir. Y yo no entendía el porqué, hasta que comenzaron mis días de secundaria, donde al convivir con chicos más maduros, ellos hablaban de lo bueno o malo que era convivir con sus padres, y me di cuenta de que mi padre no era ni por asomo un ejemplo a seguir. Noté que no trabajaba. A principio de cuentas pensé que estaría enfermo, hasta que me di cuenta de que realmente no estaba lisiado. No tenía ningún problema de salud o alguna condición que justificara eso. Se iba por horas por las tardes y volvía demasiado noche. Sin embargo, mi sacrosanta madre nunca le decía nada. Dicen que por amor perdonas lo que sea, pero yo sé ahora que eso no es verdad. Sobre todo porque veía que mi madre era la que nos mantenía, la que llevaba la casa. Ella tenía gallinas y vendía los huevos para poder sacar adelante a la familia. Por ella tuve carrera. Sin embargo, notaba que mis logros, mis calificaciones sobresalientes, mi desempeño, no solo molestaban a Pedro, sino que lo enfurecían. No lo demostraba, pero sus palabras sarcásticas, minimizando y ridiculizando lo que sea, comenzaron a ser hirientes, comenzaron a ser molestas, sobre todo en la preparatoria, cuando comencé a convertirme en hombre. Él es bajo, panzón y medio calvo, moreno por no decir otra cosa. Mientras, gracias al cielo, mis hermanas y yo heredamos la genética de mi madre. Ella es alta, de ojos claros, cabello castaño, y para colmo, embarnecí mucho por el fútbol americano. Eso hacía que fuera atlético, y eso fue la gota que derramó el vaso. Suena cruel, pero a mi padre le ofendía mi presencia. Lo sentía en sus ojos, y cada vez que salía con una muchacha, mi madre prefería recibirnos desde afuera, con tal de no molestarlo a él. Mamá era una muy buena persona, pero a veces su forma de protegerlo, de solaparlo,
de aguantarle sus canalladas, simplemente me descolocaba. Era como si estuviera adormilada, como si estuviera hipnotizada. Eso era raro, pero sabía que debía tener alguna explicación. Todo siempre debía tenerla para mí. Todo tenía un motivo. Nada sucedía que no tuviera una forma de probarse o comprobarse de manera lógica. Yo no creía en el destino, la suerte, la magia o las brujas. Todo tenía una explicación lógica o un método científico para ser resuelto. Todo debía tener una respuesta. Pero en ocasiones, las cosas parecían darse de la nada, como si aparecieran simplemente o se manifestaran. La situación se puso tan tensa con Pedro, que mejor opté por lo más lógico. Decidí salirme de casa. Estaba becado por la escuela y por parte del equipo, por lo que prácticamente era una especie de sueldo. Me alcanzaba perfectamente. Rentaba un cuarto cerca de la casa. Estaba bien, era espacioso y barato, pero sobre todo tranquilo, sin la presencia de Pedro. Me la pasaba muy bien. La escuela me absorbía casi todo el tiempo, por lo que dejé de darle importancia a los asuntos de la casa. Como es normal, me iba muy temprano y volvía ya muy tarde. Y claro, ya no lo veía, y eso me daba un gran respiro. Cuando iba a ver a mi mamá, lo hacía desde afuera, como si fuese una visita más. Pero ella me llevaba al mercado. Platicábamos, nos divertíamos, incluso cuando iban mis hermanas. Pensé que quizás eran figuraciones mías, que probablemente mi etapa de adolescente a joven adulto me hacía ver cosas, hasta que entré en la facultad. Ahí las cosas comenzaron a cambiar mucho. Si bien no era un galán, tenía algunas pretendientes, muy guapas, pero yo buscaba algo especial, alguien que no solo me gustara, sino que quería algo serio, algo formal, y conocí a Leticia. Era todo lo que yo quería, bonita, inteligente, al menos eso creí, recatada, hija de familia. Empezamos a salir, y era extraño que visitáramos a mi madre, pero nunca entráramos a la casa, como si algo estuviera ocultándole. No quería decírselo, me daba vergüenza, me ocasionaba demasiada pena revelar que mi padre era un maldito patán estúpido que no tenía modales y sabía que se portaría grosero. Lo había hecho antes, cuando hacía tareas en grupo en casa. No quería que Leti recibiera un desaire, que se sintiera decepcionada de mí, de mi madre, de mi familia, por culpa del maldito arrogante Pedro. Ella y yo ya habíamos tenido intimidad, demasiado intensa. Era una chica apasionada, un extra de lo que yo deseaba, pues yo era igual. No tuve ninguna mala experiencia con ella, hasta que, repentinamente, comenzó a comportarse distante, a apartarse, y no me daba una razón o un motivo para hacerlo. Era como si de plano no quisiera estar conmigo. Por teléfono era otra cosa. Pasábamos horas enviándonos mensajes o hablando. El problema era cuando estábamos juntos, como si algo de mí ya no le gustara, y decidí hacer algo al respecto. Saqué mis ahorros y la llevé a una noche solo para nosotros, apartados de todo. Y cuando estábamos a punto de la acción, sencillamente no pude. No lograba mantenerme firme, y eso la desilusionó, aunque en ese momento no lo dijo, pero fue suficiente para que se alejara cada vez más de mí. Había algo extraño en eso. Siempre había podido, pero en esa ocasión sencillamente no pude por más que quise. Desde ese momento comencé a tener pesadillas, a despertar por las noches sudando frío. Sentía que alguien me seguía, pero al voltear no había nadie. Pensé que serían los nervios, el estrés por los exámenes. Creía que todo eso era normal,
que nada extraño estaba pasando. Después de todo, vivía bajo mucha presión y estaba alcanzando un promedio sensacional. Pero por las noches, a veces ya no podía dormir y no deseaba tomar medicamentos. Deseaba estar totalmente limpio para destacar por mí, para mí. Es solo que todo estaba complicándose demasiado. Había ocasiones en las que Leticia se desaparecía por días. Nunca decía dónde iba o con quién, pero era obvio que ya no deseaba estar conmigo, por lo menos no como antes. Eso era algo que me afectaba en cierto modo, no por ser egoísta, sino porque había tenido ya suficiente falta de afecto en mi vida, como para dejar que ella se fuera sin por lo menos intentarlo nuevamente con todas mis fuerzas. Si fracasaba en ello, la dejaría ir sin problemas, porque realmente me importaba, realmente la quería y me gustaba demasiado. Pero ella cambió, había cambiado, sabía que algo estaba ocurriendo. Probablemente estaba viendo a alguien más, otro chico. Eso habría sido normal y hasta lo entendería. Pero no sabía que el destino me tenía preparada la sorpresa más desagradable, asquerosa y miserable de todas. Algo que me arruinaría y que haría que mi vida diera un giro radical. Algo que me movería el piso y pondría en duda mi razón y mi fuerza de voluntad, pero sobre todo mis creencias, y que haría que todo lo que consideraba bueno y puro se volviera malo, repugnante y repulsivo para mí, y que todo lo que yo entendía por racional, por certero, por comprobable, se vería burlado por algo totalmente fuera de mi comprensión y de mi entendimiento. Soy un poco intenso al tratar de explicar cosas. Soy una persona demasiado técnica. La universidad me enseñó a ser analítico, que todo fenómeno o acontecimiento debe tener una explicación lógica, que con la razón todo tiene una manera de saberse, que todo lo que ocurre en nuestro entorno tiene un motivo y un porqué. Sin embargo, llevaba días enteros sin poder dormir y con pesadillas que me hacían saltar de la cama al piso. Incluso supuse que mi falta de sueño, mis pesadillas y los terrores nocturnos tenían una explicación creíble y perfectamente natural. Podían deberse al estrés. Probablemente se debían a la presión acumulada de tantos proyectos escolares, los exámenes, las tareas, el equipo de fútbol, la preocupación de las cosas que sucedían en mi casa. Pero a la vez estaba demasiado ocupado. Estaba tan enfrascado en destacar y sacar el mejor provecho posible, y tan enfocado en mis cosas, tan clavado con hacer lo correcto todo el tiempo, que no me di cuenta de que mi futuro no dependía solamente de lo bien que saliera en la escuela. Ya estaba todo decidido. También debía pensar en mi futuro, en formar una familia y un hogar. Estaba pensando seriamente por primera vez. Realmente estaba enamorado de Leti. Pensaba irla a buscar y decírselo personalmente esa misma tarde. Pensaba en formalizar nuestra relación y comprometerme con ella. Y justamente esa misma tarde sucedió algo terrible. Algo que me destruiría totalmente la vida. Las ilusiones y anhelos que me habían forjado. Todo lo que había soñado. Todo lo que había planeado. Se iba a ir al carajo esa misma tarde. Cuando pasé por la plaza, mi madre me encontró frente a la entrada principal del mercado. Pero esta vez no estaba alegre y sonriente como siempre. Se veía demacrada, con una cara triste. Incluso disimuladamente se iba a seguir de largo. Quería evitarme, y de momento me volteó la cara apenada, por lo que la alcancé rápidamente. Sabía que algo no estaba bien. Mi mamá nunca actúa de esa manera. Le pregunté qué pasaba. No quería decírmelo,
pero al final sabía que no me podía ocultar lo que pasaba, y al conversar con ella, no imaginé ni por un segundo que las cosas estuvieran tan mal. Reitero que ella amaba a Pedro con toda su alma, y al igual que todos quienes les conocimos como matrimonio, nos preguntábamos qué carajos le veía mi madre a ese animal, si no era guapo, no tenía ni un don o virtudes especiales. Es más, era despreciable. Daba asco sencillamente de verle, no por su aspecto, sino por su manera de ser. Era mezquino, mal hablado. Pero mi madre, por alguna razón, lo adoraba, lo amaba a morir y lo defendía de todo y de todos. Pero nadie sabía por qué se ponía a la defensiva cuando alguien hablaba mal de él, al grado que le perdonaba absolutamente todo, incluso la traición, incluso en su propia casa, e incluso a costas de la felicidad de otros. Yo no esperaba que me dijera algo semejante. Sabía que era un desgraciado, un infeliz aprovechado, pero nunca pensé que fuera capaz de tal descaro, sobre todo frente a su propia esposa, sus hijas y en su propia casa. Cuando mi madre terminó, estaba llorando. Eso me hizo enojar como no se dan una idea. Estaba encendido, furioso. Simplemente quería ponerle las manos encima, agarrarlo a patadas y sacarlo zumbando de mi casa. Mi madre era una santa y no se merecía algo así, menos de un zángano inútil que no había aportado nunca nada para nosotros. Pero al entrar a la casa, el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó brutalmente. Mis sueños e ilusiones se hicieron pedazos cuando al entrar escuché ruidos en la que había sido mi recámara durante tanto tiempo. Mi vida entera se fue al carajo al ver a Pedro en la cama con Leticia. Ella no había creído en las historias acerca de lo mal que la pasaba en casa con él, por lo que en secreto decidió comprobarlo. De ahí comenzó a frecuentar visitarlos, y Pedro algo le había dado o algo había hecho. Hasta logró engatusarla y convencerla de acostarse con él. El caso es que, al encararlos, estaba a punto de matar a golpes a ese remedo de padre, cuando ella se interpuso, sin recato ni pudor, totalmente desnuda como un gusano. Me aventó hacia atrás y a carcajadas comenzó a gritarme que era un patético, un fracasado, un niño caprichoso que necesitaba urgentemente llamar la atención. Esas eran las malditas palabras de mi padre en ella. Me dijo que ella necesitaba un hombre de verdad, no un niño impotente, que Pedro la trataba como una verdadera mujer, que era mucho mejor en la cama y mejor macho que yo. Todas y cada una de esas palabras eran de Pedro. El ardor, la mala intención, eran el más puro estilo de él. Salí de esa casa con el alma rota. Al verme mi madre, sacó un lado que no le conocía. Así sin más, echó de la casa a Pedro. Es brava mi jefa, pero siempre reprimió su cólera, su ira. El caso es que nada en el mundo me devolvería lo que había perdido esa tarde. Toda mi confianza, mi fe, todo se había ido al carajo. Pedro y Leticia se fueron a vivir juntos, y yo estaba fracasando miserablemente en todo cuanto era bueno. Estaba deprimido, totalmente abatido. No quería saber nada de nadie, y mis profesores comenzaron a notarlo, especialmente el entrenador, quien me impulsó nuevamente a sacar esa ira, esa basura de mi mente, y estallar en lo que era bueno. Desquitar mi coraje dando lo mejor de mí en el partido. Al terminar el encuentro, que fue el mejor de todos los que había jugado en mi vida, el entrenador me llamó a solas. Me preguntó qué pasaba. De inicio sentía pena,
pero le dije todo cuanto me había sucedido, y al terminar, me dijo algo que era bien cierto y que no vi al momento. La indiferencia y la distancia que había tomado Leticia concordaban con sus primeras visitas a la casa de mi madre. Empecé a sentirme así desde esa ocasión en que salimos a celebrar a solas. Luego se manifestaron los problemas con mi supuesta impotencia, y me hizo la pregunta del millón, si eso me había pasado con alguna otra chica. Y era verdad, no había tenido intimidad con nadie más que con ella. Suena loco, pero bien valía la pena comprobarlo. Por lo que me dirigí a un lugar donde las chicas de la noche frecuentan trabajar. Y era cierto, el problema persistía. Tampoco pude lograrlo. Al regresar para contarle al entrenador, me dijo que si alguna vez se había escuchado o creído en la brujería. Le dije que no. Mi abuela hablaba mucho de ello, pero personalmente yo nunca tomé en serio ese tema. Me dijo que sería muy bueno considerarlo al menos el visitar a una curandera. Le dije que lo tomaría en cuenta. Esa semana me regresé a la casa. Debía cuidar de mamá y de mis hermanas. Ahora era el hombre de la casa. Bueno, siempre lo fui, pero no quería que ese maldito mugriento regresara. Incluso derribamos un muro para hacer una sala. Ya no tendría cabida con nosotros. Y un día, mi abuela nos visitó. Consolaba a mamá cuando llegué, y afirmaba que había sido lo mejor deshacerse de ese maldito mañoso. Mis hermanas se veían más tranquilas, como si también se hubiesen librado de un enorme peso. Y antes de decirle algo, la abuela dijo que debía ir a ver a una curandera. Ella conocía una, así que accedí. Algo más raro de lo que yo creía saber estaba sucediendo. Debía saber exactamente lo que estaba ocurriendo. A eso de las 4 de la tarde, mi abuela llegó en un taxi por mí. Viajamos hasta la zona rural, más adentro de la región serrana. Al llegar con la curandera, la viejita no dijo nada. Simplemente me recostó sobre un camastro y comenzó a hacer su trabajo. Todo olía a hierbas, a inciensos, a vida. La ancianita comenzó a rezar, a cantar una especie de salmodia que no conocía, pero que me hacía sentir muy tranquilo. Me barrió con unas hierbas y humo del sahumerio. Me frotó todo el cuerpo con alcohol de hierbas y seguía sus rezos. Luego colocó copal en el altar y me pidió que me sentara en la mesa con ella. Me sirvió café con aguardiente, muy sabroso, y me dijo que alguien cercano me había hecho algo para separarme de mi novia. Bueno, ya no lo era en ese momento. No importaba ya realmente, pero la intención era algo que sencillamente no podía perdonar. Y tal cual me confirmó que Pedro siempre me había odiado, que me envidiaba, que tenía mucho rencor por todo lo que estaba logrando y que él nunca pudo ser ni alcanzar. Pero sobre todo, el trabajo de separarme de Leticia había sido con tal malicia, con tanta saña y maldad, que estaba causando estragos en mi persona. Por eso las pesadillas, por eso despertaba por las madrugadas sudando frío. Por eso era que sentía que alguien me seguía. Debía tenerme enterrado en algún lugar. Ella haría lo que pudiera para sanarme, pero el daño ya estaba hecho, y muchas personas sufrirían en diferentes formas debido a la maldad de Pedro. La brujería no es mala, como dijo la señora. El problema es para qué la usas y con qué intenciones lo haces. Y eso era lo que me estaba afectando. El entierro claramente no se podía encontrar, pero ella hizo rituales para quitarme ese daño, aunque tuvo secuelas. Sufro de insomnio y de terrores nocturnos todavía, y aún tengo delirios de persecución con los que tuve que aprender a vivir.
Pero no fue la única vez que vi a ese par de malditos reírse y regodearse de su asquerosa relación. Era común que los viera por las calles, embriagándose y manoseándose como simios a la vista de todos, mientras yo seguía teniendo que ir frecuentemente con la señora para que me siguiera curando. Las lesiones eran tardadas, pero realmente me regresaban la calma. Me arreglaban, por decirlo de alguna forma. A pesar de todo, a veces la seguía recordando, la seguía extrañando. Venían a mi memoria los momentos felices que pasé a su lado, toda la alegría que me provocaba, y por alguna razón los encontraba en la calle, con esas risas burlonas, como si fueran dueños del mundo, y yo su diversión, como si se alegraran con mi dolor, con mi pena. Y me daba rabia, pero también mucho asco, especialmente por la clase de persona que había sido Leticia. Todavía no me creía eso de la brujería. Todavía creía que había sido totalmente premeditado a propósito el haberse revolcado con el cerdo de mi padre. Por eso más la odiaba. Pensé que era linda, que era buena, que era casi una santa. Pero veo que me había equivocado terriblemente al elegirla, que había desperdiciado mis mejores momentos y mis más sentimientos profundos con ella. Y en la última sesión con la curandera, me reveló que todo cuanto había hecho Pedro se le cobraría, que todo el mal que provocó, el karma y el destino se lo iban a cobrar, que debía dejar de lado el odio y centrarme en apoyar a mi madre, quien me necesitaría más que nunca muy pronto. Mientras tanto, Pedro se paseaba con ella por las calles, gritándome que yo no servía como hombre, que Pedro sí la satisfacía y que era mejor que yo en la intimidad. Eso claramente me hería el orgullo, pero a la vez causaba pena y lástima. La locura se había apoderado de ambos, y a veces cometían cosas que simplemente no se pueden comentar. A plena luz del día y en la calle, casi a la vista de todos, no había recato, no había pudor, y mucho menos había razón. Estaban perdiendo la cabeza, si no era que ya habían enloquecido. Por otra parte, las palabras finales de la señora retumbaban en mi cabeza como una maldición. Para mí no había ningún problema en hacerme cargo de mi familia ahora que realmente estábamos solos. Pero la respuesta de esa sentencia de la bruja no tardó mucho en representarse. Unas personas de dudosa reputación llamaron a la puerta un día. Se veían molestos y mal encarados. Estaban buscando al maldito de Pedro por alguna razón. Les dijimos la verdad, que sí era mi padre y que había vivido aquí hacía tiempo, pero desde hace mucho que se fue a la zona roja. Vivía ahora por las casuchas viejas. Al inicio creo que no se la creyeron, pero al ver que no estaba y darse cuenta que lo odiaba a muerte, finalmente se fueron. Las palabras de la bruja no eran en vano. Realmente pasó algo terrible esa semana. Esos tipos se llevaron a Pedro y nunca se supo a dónde. Mientras Leticia estaba como ida, como hipnotizada. Deambulaba en harapos por las callejas, buscando a su adorado. No sé si estaba consciente de cómo lucía. Estaba sucia, con las ropas rasgadas. De su belleza ya no quedaba nada. Pedro la había consumido totalmente con su envidia, con las hierbas que le daba y las cosas que le hacía. De la mujer que me había enamorado, ya no había nada. Solamente una pobre loca que no sabía ni en qué mundo vivía, atormentada por el trabajo que le había hecho, ese a quien me niego a llamar padre. Lo que empezó con un trabajo para quitarme a mi pareja, para quedarse con ella, para humillarme y demostrar supuestamente que él era mejor hombre que yo, terminó terriblemente mal. No solo para él.
A mí, como dije, me dejó muchas secuelas. Con el tiempo se fueron haciendo cada vez menos frecuentes las pesadillas, pero no la sensación de ser observado. Se fueron los terrores nocturnos, pero esa extraña impotencia tardó muchos años y perduró hasta que por algún motivo se fue. Nunca supimos qué pasó o qué le hicieron a Pedro. Leticia murió en la calle, sola y loca. La atropellaron, y algo que me dijo la curandera me dejó pensando por muchos años. Ella dijo que no era la primera vez que Pedro había hecho algo así con una mujer. La duda me estuvo rondando la cabeza, hasta que caí en cuenta que la familia de mi madre nunca quiso a mi padre, nunca lo aceptaron. Incluso mis hermanas le tenían desconfianza, y creo que hasta miedo. En cuanto a mí, nunca me demostró cariño, aprecio o afecto. Por lo que tengo mis sospechas que la primera mujer a quien le hizo eso haya sido a mi propia madre.